En el marco de la conmemoración de los 117 años de la huelga de Río Blanco, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para garantizar que cada año aumente el salario mínimo por encima de la inflación. Por eso tenemos que continuar con la misma política salarial. Y aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más. Para conocer más sobre esta y otras notas del día, no se pierdan hoy el noticiero en nuestra edición vespertina a partir de las 20 horas. Desde que renovaron el parque, el Gran Canal, la verdad es que ha sido más satisfactorio, al menos para mí. Remodelaron bastante bien porque antes solo había charcos, lodo, no se podía ni pasar de noche. Vengo seguido aquí, la verdad es que me parece un espacio más tranquilo, más seguro. El parque lineal para mí ha sido como una buena inversión, ya que esto literal era un canal, que lo hayan hecho como un parque. Esto le ayuda a los vecinos que puedan sacar a sus perritos, a hacer ejercicio al aire libre. Veo aquí mucha gente jugando, distrayéndose. El lugar es tranquilo y también es seguro. Las luces, algunas no había nada de luces, hay pantallas verdes. La verdad es que estoy muy contento porque he visto un cambio muy positivo. Normalmente veo a personas que lo limpian, que riegan las plantas. Hasta puedo venir a patinar un rato o como ahorita nada más vengo a escuchar música. Ya se pueden usar como los juegos, ya que antes no era como posible usarlos, ya que estaban como medio dañados. Puedo salir con mi familia, puedo salir más tranquila. Hicieron muchos cambios, como que ayudó mucho en eso porque se ve mucho mejor el parque. Más bonito, más seguro el lugar. La verdad es que su renovación fue algo que sí nos vino a cambiar mucho, al menos aquí en la colonia, y es algo que se agradece bastante. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Las y los diputados de Morena y aliados en San Lázaro no permitirán que continúen los privilegios en el Poder Judicial. Por ello, se hará un ajuste a su presupuesto para el próximo año. Y es que para 2024, el Poder Judicial está solicitando 84,792,389,000 pesos, que se dividen en más de 6,000 millones de pesos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 74,793 millones para el Consejo de la Judicatura Federal y 3,890 millones para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De lograr la reducción al presupuesto, el Gobierno de México se podría ahorrar cerca de 15,000 millones de pesos. Y en conjunto son casi 85,000 millones de pesos los que está solicitando el Poder Judicial para el próximo año. Y nosotros hemos detectado excesos tanto en la Suprema Corte como en el caso del Consejo de la Judicatura. El apartado del Tribunal Electoral todavía no lo analizamos, pero tenemos por lo menos 8 semanas para realizarlo. Pero en estos dos primeros planos tenemos potenciales ahorros por cerca de 15,000 millones de pesos. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, las y los jueces y magistrados de este país prevén que para el próximo año el pueblo de México les compre 90 millones de pesos en lentes. También consideran ser merecedores de un bono por el Día del Padre por más de 26,000 millones de pesos y otro por el Día de la Madre de 24 millones de pesos. El pueblo de México también tiene que pagarles su vestuario. No sus uniformes o togas que están relacionados a su trabajo, sino su ropa y accesorios del día a día. Las y los jueces y magistrados también solicitan 900 millones de pesos para sus traslados y protección. Además, necesitan 56 millones de pesos para pagar las rentas de sus casas y departamentos. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
También se han detectado excesos, pues las y los magistrados requieren de 52 millones de pesos para su comedor y más de 1.700.000 para utensilios. La verdad es que la sorpresa que nos hemos llevado al realizar este análisis pues es terrible, porque es un nivel de ofensa al pueblo de México que no es sostenible. Nosotros queremos que esos recursos se destinen a lo que verdaderamente importa en este país. Y desde el primer minuto de discusión en la comisión ya plantamos que eso va a ser nuestra postura, eso es lo que vamos a defender, y nuestra aspiración principal es que se haga realidad el principio que estableció el presidente de la República: arriba los de abajo y abajo los privilegios. Por ello, la reforma al Poder Judicial es muy necesaria, ya que es la única forma de lograr una transformación desde la raíz, tal como se está logrando en los poderes ejecutivo y legislativo. Con el ahorro de más de 15,000 millones de pesos, el Gobierno de México podría destinar esos recursos a la salud, educación y a los programas sociales. Silencio, por favor. Cámara C, acción, Claudia. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron: calladita te ves más bonita. Eso es el México del pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres. Y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la República. ¡Juntas lo vamos a lograr! Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el gobierno de México investiga con honestidad la desaparición de personas en el país con el fin de aclarar dónde se encuentran. No hay de parte nuestra la intención, nunca ha habido, de borrar a ningún desaparecido. Es un asunto de convicciones, de principios, de honestidad. Nosotros no nos atreveríamos a hacer algo así. Lo que se está llevando a cabo pues es una revisión y una búsqueda general, nacional, para aclarar precisamente qué es lo que hay en cuanto a los desaparecidos. Y se está poniendo orden. Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo agradeció a los familiares de personas desaparecidas la confianza en el Gobierno de México para continuar con la búsqueda. Porque la gente nos tiene confianza y les agradecemos mucho el que confíen en nosotros, con el principio, con el juramento de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Por eso no avanzan en su afán de afectar al gobierno de la transformación. No pueden. El mandatario reiteró que la Secretaría de Gobernación, instancia encargada del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, estará informando cada mes durante la conferencia matutina los resultados de las investigaciones para transparentar las acciones que realiza el Gobierno de México. La Secretaría de Gobernación está a cargo de este trabajo con el apoyo de todos, gobiernos estatales y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de todo el gabinete de seguridad. Y vamos a estar informando aquí, ya nos comprometimos a eso,
cada mes para ir aclarando, porque nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, pero sí nuestros adversarios, tratan, ¿no?, de mancharnos, nos difaman un día sí y el otro también. Pero ¿qué es lo mejor para enfrentarlos? Informar, transparentar todo. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que diversas organizaciones no gubernamentales, supuestamente a favor de la sociedad civil en México, fueron creadas por expresidentes neoliberales con el propósito de ocultar actos de corrupción de altos funcionarios. Porque el colmo es que después de garantizar recursos, apoyos para todos estos organismos, empiezan, como son organismos vinculados a la derecha, al conservadurismo, a atacarnos. Y es cuando nos damos cuenta de estas organizaciones, incluso que están supuestamente ayudando a los papás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El jefe del Ejecutivo precisó que su gobierno está encargado de revisar una a una estas supuestas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la derecha. Que se está haciendo una revisión en general de todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Hubieron cosas que se heredaron de las pasadas administraciones, como tenían problemas de conciencia, se fueron creando una serie de organismos autónomos y de mecanismos para el combate a la corrupción, para la transparencia, para la defensa de derechos humanos, para el combate a la discriminación, para todo. Crearon toda una estructura. Siempre hemos hablado de eso. El presidente López Obrador subrayó que en su administración las mencionadas organizaciones no gubernamentales han dejado de operar como intermediarios con la sociedad civil y puso de ejemplo los programas sociales que otorga directamente el Gobierno de México a las y los beneficiarios. Por ejemplo, puedo decir que ya en todo lo que tiene que ver con los programas de desarrollo, los programas de bienestar, todo se entrega de manera directa a las personas, a los beneficiarios. Ya no hay intermediación. Se entrega de manera directa el apoyo a los adultos mayores, a los becarios, a los campesinos, a los pescadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que quien ocupe la presidencia de México debe ser una persona incorruptible y que le tenga amor al pueblo. Por eso es muy importante son muy importantes dos cosas. Una, que el que llega, la persona que llega o que llegue a la presidencia tiene que tener autoridad moral. ¿Cómo tiene que ser? Ahora que van a empezar los candidatos, candidatas,
tiene que tener preparación, porque la política es un oficio, no cualquiera, así como el oficio de ustedes. No cualquiera hace un artículo, ni mucho menos un reportaje. Una crónica. No cualquiera. Entonces, tiene que tener oficio, tener una formación. Luego, tiene que ser una persona honesta. Ya la gente no quiere a corruptos. Lo tercero, tiene que tener convicciones, ideales. No puede ser un ambicioso, una ambiciosa, vulgar. Tiene que haber ideales, tiene que haber principios. Para poder gobernar este gran país, que eso es lo que merece México, ¿no? El director general del Tren Maya, general David Lozano Águila, informó que durante sus primeros 21 días de operación, 15,000 pasajeros nacionales y extranjeros ya han viajado en el tren. Iniciamos operaciones el 16 de diciembre con 4 servicios comerciales por día. Fueron las rutas de Cancún a San Francisco de Campeche y de San Francisco de Campeche a Cancún, ambas rutas de 7 y 11 de la mañana, y a partir del 1 de enero, al día de hoy inclusive, estamos circulando también con 4 servicios comerciales por día y ampliando la ruta hasta Palenque, de tal suerte que tenemos de Cancún a Palenque 7 y 9 horas y de Palenque a Cancún en ese mismo horario. Estamos operando con 4 trenes diésel con una capacidad de 221 pasajeros cada uno, es decir, estamos trasladando diariamente más de 800 pasajeros a diferentes destinos a lo largo de la ruta. En la siguiente, por favor, ¿cuántos pasajeros hemos trasladado? Hemos trasladado un total en 18 días de operación, hemos realizado 144 viajes, trasladando a 15,579 pasajeros con boleto comprado. David Lozano Águila precisó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador que los destinos de mayor concurrencia del Tren Maya han sido Cancún, Campeche y Mérida. En la siguiente lámina vemos los destinos de mayor demanda. En primerísimo lugar, por supuesto, Cancún Aeropuerto con 4,208 pasajeros. Después de ahí, Campeche con 4,024, Mérida Tella con 3,940 y Valladolid con 1,522. La distribución ha sido como la ven ahí, son lugares de destino. En la siguiente, por favor, los kilómetros que hemos recorrido. En la primera etapa, con nuestros trenes recorrimos 28,600 kilómetros. Hasta el día 5 de enero, 16,335 kilómetros. Hemos recorrido en total con los 4 trenes 44,936 kilómetros. En el marco de la conmemoración de los 117 años de la huelga de Río Blanco, Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para garantizar que cada año aumente el salario mínimo por encima de la inflación y así asegurar la continuidad de la política de recuperación del poder adquisitivo de las y los trabajadores de México. Por eso tenemos que continuar con la misma política salarial. Y aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario
menos que la inflación. Nunca más. El jefe del Ejecutivo también se comprometió a enviar una iniciativa para reformar la ley de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1997, a la que calificó de antiobrerista y contraria a los intereses de las y los trabajadores. Y hago también el compromiso con ustedes. Me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. La precandidata única a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, visitó este fin de semana la alcaldía Tlalpan en la capital del país, demarcación que gobernó antes de ser elegida como jefa de gobierno de la Ciudad de México. La precandidata recordó la importancia de este territorio en los inicios del movimiento. ¿Quién iba a pensar entonces que íbamos a llegar a ser precandidata a la presidencia de la República? No lo imaginábamos. Hicimos un trabajo entre todos, un trabajo cercano a la gente. A lo mejor no teníamos suficientes recursos. Es más, el jefe de gobierno actuaba en contra nuestra siempre. Pero ¿con qué respondimos siempre? Siempre dimos la cara, siempre caminamos, siempre fuimos a hacer tequios. Aquí en Huipulco hicimos un tequio de sábado. Creo que ya no están pintadas las paredes, pero aquí pintamos las paredes. Aquí iniciamos los tequios en Tlalpan de los sábados. Y de ahí nos fuimos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y hoy regreso emocionada, ilusionada, con cariño, con amor, de verlos a todos y a todas en este movimiento que hemos construido todos y todas aquí en la alcaldía de Tlalpan. Entre todos, nadie se ha cansado. Estoy en mi casa. Claudia Sheinbaum expresó su cariño y nostalgia de regresar a la alcaldía Tlalpan y destacó que hoy corresponde lograr una nueva hazaña para darle continuidad a la Cuarta Transformación. Porque este es un movimiento social que no para. Nosotros no podemos burocratizar. Nosotros no llegamos a la jefatura de gobierno o no vamos a la presidencia de la República para llegar a un cargo. Nosotros vamos a un nuevo encargo que nos da el pueblo de México. Ese encargo que aprendimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a gobernar desde territorio, a hacer que los gobiernos sean del pueblo y para el pueblo. Como bien se dice, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y ahora nos toca cumplir aquí en Tlalpan, en la Ciudad de México y en todo el país, una nueva hazaña. La precandidata celebró que la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, haya ajustado su sueldo a lo que marca la Constitución, en contraste a los demás ministros y ministras que hoy en día ganan más que el presidente de la República. Nada de corruptelas. En la Cuarta Transformación no hay corrupción. Aquí el recurso del pueblo es del pueblo. Los impuestos son para regresarlos al pueblo de México. Y los gobernantes en la justa medianía. Para que oigan los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia, la criticaron, imagínense, por decir que ella iba a ganar lo que dice la Constitución y no lo que ganan todos los demás ministros de la Suprema Corte, menos el presidente de la República.
Acompañando a Claudia Sheinbaum en su encuentro con militantes en la alcaldía Tlalpan, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó que en ese lugar comenzó la historia de la ahora precandidata única a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues su extraordinaria gestión la llevó a ser electa como jefa de gobierno de la Ciudad de México. El dirigente partidista aseguró que desde entonces la popularidad y liderazgo de Claudia Sheinbaum han continuado creciendo, razón por la cual hoy tiene una ventaja de 2-1 frente a la precandidata del PRIAN. No hay una encuesta que se publique que no le dé una ventaja de más ya de 2-1 a Claudia Sheinbaum sobre la candidata del PRI y del PAN. Así que vamos muy bien, más del doble de ventaja, y en la ciudad aquí también. Mario Delgado afirmó que en la Ciudad de México los eventos de la coalición Sigamos Haciendo Historia tienen cada vez más gente, lo que contrasta con los de otros partidos que tienen que recurrir a la contratación de migrantes para llenar sus concentraciones. Imagínense que los de la mafia inmobiliaria tienen que llevar haitianas a sus eventos, haitianos, porque no los acompañan ya ni los panistas. Y aquí los eventos cada vez hay más gente, porque cada vez más gente se suma a esta transformación. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, la secretaria general del partido, Citlali Hernández, y el presidente de Morena, Ciudad de México, Sebastián Ramírez, anunciaron los resultados de las encuestas para elegir a quienes coordinarán la defensa de la Cuarta Transformación en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. En el caso de Tláhuac será la actual alcaldesa Berenice Hernández quien tendrá la tarea de dar continuidad y profundizar la transformación en dicha demarcación, mientras que en el caso de Iztapalapa, Aleida Alavés, actual vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, resultó como el perfil mejor posicionado para representar a la 4T en dicha alcaldía. Sebastián Ramírez destacó la trayectoria, compromiso y profesionalismo de ambas mujeres, luchadoras sociales incansables, cuya convicción siempre ha sido trabajar por el bienestar de la ciudadanía. Además, aprovechó para hacer un llamado a simpatizantes y militantes a fortalecer la unidad del movimiento para que este año la Ciudad de México se pinte toda de guinda. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que el prianismo tiene pánico de que se haga justicia en el caso del cártel inmobiliario, luego de que el Pleno del Congreso capitalino negara la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. En sus redes sociales, Mario Delgado expresó que el bloque conservador jamás estará a favor de la seguridad y la justicia de las familias en México, sino que seguirán operando por la impunidad y la protección de cómplices del cártel inmobiliario. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el sábado 13 de enero todas las embajadas y consulados de México en el exterior llevarán a cabo una jornada especial de credencialización para que las y los ciudadanos que radican en el extranjero puedan tramitar su credencial para votar a tiempo y participar en las elecciones de 2024. A través de un comunicado, la dependencia destacó que la fecha límite que tienen las y los mexicanos que radican en el extranjero para registrarse y elegir una de las 3 modalidades disponibles para ejercer su voto en las elecciones de 2024 es el 20 de febrero. Para mayor información pueden visitar la página que ven en pantalla. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó los festejos del Día de Reyes en el Zócalo capitalino, donde partió la tradicional rosca, regaló libros a niñas y niños y participó en el rompimiento de piñatas. Sino desearles a todas y todos, además de un feliz año, que disfruten este día. Aquí en el Zócalo vamos a tener 15,000 rebanadas de rosca,
250 piñatas, 20,000 libros para regalarse para los niños. Y va a estar la película al aire libre, El último vagón, para que la disfruten las niñas, los niños con sus familias, su papá, su mamá, su abuelita, con quien quieran, y con sus correspondientes palomitas también. Por eso estamos muy contentos el día de hoy. El mandatario capitalino destacó que gracias al esfuerzo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para aumentar los programas sociales, las oportunidades laborales y el salario mínimo, se registró en el marco de estas festividades una importante derrama económica por parte de las y los ciudadanos. Calculamos que por la Ciudad de México en la madrugada circularon más o menos 3 millones de Reyes Magos. No 3, sino 3 millones de Reyes Magos. ¿Por qué? Porque hay recurso, porque aumentó el salario mínimo y aumentaron los programas sociales. Aquí teníamos 90,000 niños con beca cuando empezó el sexenio y ahora tenemos 1,250,000 niños con beca. Y esa es una gran noticia para los niños y las niñas en este Día de Reyes. En el marco de la exposición Una lógica de la belleza de Francisco Castro Leñero, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo de Bellas Artes, presentará la actividad alterna de activación mediada Explorando el Mundo de Francisco Castro Leñero, la cual tendrá lugar de martes a viernes de las 13 a las 15 horas en el área de murales del máximo recinto cultural del país hasta el 12 de enero. El objetivo de esta activación mediada es hacer comprender al público a través de sonidos, música, audios, texturas, representaciones gráficas y otros elementos que el arte abstracto no es carente de sensibilidad, sino que representa ideas y conceptos de una manera simplificada o mínima. Para mayor información pueden visitar la página que ven en pantalla. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestra transmisión y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con democracia, derechos y libertades, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura, historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Mi nombre es Osvaldo Rosas, actualmente trabajo en el Gobierno del Estado de México, en el Gobierno de la Transformación, en la Secretaría de la Transformación, como titular de concesiones y permisos dentro de la Secretaría de Movilidad. Fíjate que mi historia dentro de la Cuarta Transformación pues ya se remonta ahora sí que a mis abuelos. Mis abuelos eran obradoristas, mis abuelos estuvieron en el desafuero. Ellos fueron de los que se fueron a quedar, ¿no? Entonces, pues desde ese entonces mis abuelos me jalaban desde que era chiquito y posteriormente yo ya en 2012 en la preparatoria, de manera más consciente, decido participar activamente en el movimiento Yo Soy 132, ¿no? Y anteriormente pues iba a los mítines del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y eso me hace sentir muy orgulloso. Después ya en 2014 me afilio a Morena, recuerdo muy bien el día de mi afiliación a Morena y bueno, pues desde entonces he participado, he sido desde representante de casilla, brigadista, por supuesto también he sido representante ante el Instituto Nacional Electoral en el Distrito 13, que es donde yo estoy, en el municipio de Ecatepec. Soy ecatepense y además soy mexiquense, orgullosamente mexiquense. Y pues bueno, llego a la Secretaría de Movilidad por la invitación del secretario, el maestro Daniel Cibaja, que creo que está haciendo un extraordinario trabajo. Y pues bueno, estamos ahí apoyando desde nuestra trinchera. El Plan Colibrí tiene 100 acciones.
Estamos en las 10 primeras acciones, implementando las 10 primeras acciones por instrucciones de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, y del secretario de Movilidad, el maestro Daniel Cibaja. Dentro de estas acciones, lo principal es justamente tener una movilidad sustentable. Se habla de un proyecto de conectar a todo el Estado de México, se habla de Metromex, ¿no?, que es el proyecto ambicioso que se tiene de construir un metro, de seguir construyendo más líneas de Mexicable, por supuesto de acabar con la corrupción en el tema de corralones, depósitos, en el de las grúas, en todo lo que tiene que ver con el transporte público, ¿no? Entonces, ya se habilitó, por ejemplo, la primera acción fue habilitar una línea anticorrupción que atiende personalmente el secretario, el maestro Daniel Cibaja. Entonces, de verdad estamos en contra de la corrupción y, pues bueno, estas 10 primeras acciones se están concretando muy bien. Fíjate que la maestra Delfina le comenta al secretario, porque déjame decirte que el secretario Daniel Cibaja es el secretario más joven que ha tenido el Estado de México y por ende, pues la juventud se tiene que rodear de juventud y nos ha dado la oportunidad a varios jóvenes, no solamente a mí. Pero como lo dice la maestra al secretario, no porque seas joven tienes menos responsabilidad, ¿no? Y el secretario lo replica hacia nosotros, ¿no? No porque seamos jóvenes tenemos menos responsabilidad. Y pues lo que se encontró en la Secretaría de Movilidad pues fue un monstruo, ¿no? Un monstruo lleno de corrupción en muchos sentidos. En el Registro Estatal del Transporte Público, mucha corrupción. En diferentes zonas, mucha corrupción, ¿no? La Secretaría estaba dividida en direcciones generales y una subsecretaría. Dentro de esas subsecretarías había direcciones generales de zona. Bueno, hay todavía direcciones generales de zona. Y pues bueno, dentro de ellas había, ¿qué te cuento, no? En los corralones, en esta administración ya se han cerrado aproximadamente 3 corralones, justamente porque no están conforme a las tarifas que dictan los tabuladores. Eso quiere decir que pues abusaba, ¿no? Y lo que quiere este gobierno de la Cuarta Transformación, lo que quiere el secretario, lo que quiere la maestra Delfina es acabar completamente con la corrupción y que no le cuesta a los mexiquenses más de lo que les debe costar. Esta área está dentro del Registro Estatal de Transporte. Nosotros nos encargamos justamente de registrar todo el tema de los taxis, de las combis, próximamente de los ecotaxis, de los mototaxis. Todo lo que está regulado con transporte público está dentro de esta área. Entonces, y además se llama concesiones porque se le dan las concesiones al transporte público, pero también permisos porque también se dan permisos a los depósitos y a las grúas. Entonces, como verás, pues es un área grande en donde había mucha corrupción y poco a poco se ha ido limpiando, ¿no? Entonces, nosotros nos encargamos de registrar, prorrogar, cancelar concesiones, ¿ok? Además de hacer otras cosas como las cromáticas que tienen las combis, como las que tienen los taxis, esas las que se encarga de regular mi área, ¿no? Y además de ver que todo el tema de los depósitos y de las grúas esté conforme a derecho para que se les puedan dar los permisos de depósitos y los permisos de grúas. Justamente se acaba de lanzar a partir el próximo 5 de enero vamos a tener un subsidio al transporte público para que se regularicen. La meta son 100,000 regularizaciones de transporte público, para que el transporte público sea seguro, esté controlado y por supuesto tengan los mexiquenses la tranquilidad de que van siendo respaldados por su gobierno, por su Secretaría de la Transformación, la Secretaría de Movilidad. Se habla de que aquí hay más de 700,000, pues cómo decirlo, 700,000 taxis, combis, etcétera, etcétera, que no están regulados, ¿no? O sea, tenemos un margen de aproximadamente 50,000 taxis, combis, transportes públicos que están pues regularizados, entre comillas. Hay aproximadamente 50,000 concesiones regulares, pero imagínate el mundo de los que no están regulares. Entonces, pues sí es un tema complicado. Sí, son temas muy delicados en los que hay que tener mucho ojo, en donde hay que tener una excelente coordinación con la Subsecretaría de Movilidad, donde hay que tener una excelente coordinación con el jurídico para revisar que todo está ad hoc,
con lo que pide la ley, con lo que piden las gacetas, con lo que pide todo todo lo jurídico. Creo que era natural que esto sucediera, ¿no? Si bien es cierto, antes no se daba ese tema, pues porque aquí había gobiernos corruptos y la ciudad siempre ha sido progresista, pues ahora con el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por la maestra Delfina, pues tiene que haber una coordinación, porque lo cierto es que muchos mexiquenses, millones de mexiquenses, se trasladan a la Ciudad de México para trabajar. Entonces, pues hay que darle un transporte digno. Y hay que tener coordinación con la Ciudad de México, tanto en temas de seguridad, de movilidad, etcétera, etcétera, que es algo que la verdad es que el secretario está haciendo muy bien junto con la maestra Delfina. La gente está muy animada, estaba muy contenta. Yo creo que era lo que hacía falta, sin duda alguna. Hacía falta este gobierno de transformación, hacía falta esperanza, pero no solamente esperanza, sino también resultados, cosas palpables para la gente. Y hoy en día se está dando. Para muestra un botón, se acaba de anunciar el tema de lo que era el salario rosa, ahora es Mujeres con Bienestar. Antes era sectario, solamente era para ciertos sectores de un partido, ahora es para las mujeres. Y no solamente es dar dinero, sino también la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, dio tarifas preferenciales a las mujeres en el Mexicable, en el Mexibus, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un tema muy importante. ¿Qué sigue en la Secretaría de Movilidad? Seguir transformando, seguir cambiando vidas, seguir dando pasos agigantados para un mejor estado de México. Y estoy seguro que el secretario de Movilidad, por encomienda de la maestra Delfina Gómez, seguirá haciéndolo para adelante, porque es un joven echado para adelante, que es un joven que es nuestro ejemplo a seguir, ¿no? Dentro de la Secretaría de Movilidad. Y pues bueno, ¿qué pueden hacer? Denunciar. Se abrió una línea justamente para quejarse de los corralones, de las grúas que abusan de las tarifas. Ya no se va a permitir más eso. El secretario lo anuncia muy bien en sus redes sociales, él personalmente atiende los casos y pues denuncien, no se dejen. Y pues estamos a sus órdenes, las oficinas de la Secretaría de Movilidad siempre van a estar abiertas para todas y todos los mexiquenses que lo requieran. Amigas, amigos, soy Osvaldo Rosas, soy ecatepense de corazón, trabajo en la Secretaría de Movilidad en el área de concesiones y permisos y los invito a que no se pierdan la 4TV. En el pasado se utilizaban los programas sociales a cambio de votos. Había intermediarios y mucha corrupción. Con la transformación, los programas se convierten en derechos. La pensión adulto mayor y las becas para jóvenes de preparatoria son universales. Mi sueño es que todos los niños y niñas que van a escuela pública tengan una beca, como lo hicimos en la Ciudad de México. Seguimos avanzando, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena.